Muy buenos días, cuando son las 5:55 de la mañana, nosotros haremos un contacto desde el Panteón Nacional con nuestra compañera Evelyn Guarenas, que se encuentra allí en un acto que se realiza a propósito de la conmemoración de los 213 años del 19 de abril de 1810. Evelyn, te escuchamos. Así es, Ramón, muy buenos días a ti y a todos los amigos de Venezolana de Televisión. Hoy se celebra el 213º aniversario del inicio de nuestro proceso de independencia, el 19 de abril de 1810. Una transmisión en vivo que realizamos desde el Panteón Nacional. Ya está dispuesta la agrupación de parada, aguardando por las autoridades que van a encabezar esta ceremonia protocolar. Recordamos que el 19 de abril de 1810 se inicia en Caracas una nueva etapa en la historia de nuestro país. Ese día el Cabildo de Caracas, con el apoyo de parte del pueblo y de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, tanto de batallones como de milicias, así como destacados personajes de la Iglesia, la sociedad y los intelectuales, depusieron al gobernador y capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, enviándolos al exilio. Dicho movimiento revolucionario tuvo un impacto en lo político, en lo económico, en lo social y cultural, no solamente en Venezuela, sino en toda Sudamérica. Se considera el inicio de la insurrección libertaria. Apreciamos, amigos de Venezolana de Televisión, en vivo directo las imágenes desde el mausoleo del Libertador Simón Bolívar, donde en breves instantes comenzará esta ceremonia encabezada por el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. El acta, que fue redactada el 19 de abril de 1810 por el Cabildo de Caracas tras la sesión extraordinaria que terminó por la renuncia de Vicente Emparan como capitán general e inició en la emancipación de Venezuela, aún existe. El acta está en la Capilla Santa Rosa de Lima, en el Palacio Municipal de Caracas. Apreciamos en este momento cómo se realiza la extensión del pabellón nacional frente al mausoleo del Libertador, padre de la patria, Simón Bolívar. Desde la de la bandera nacional hasta el acta principal del Coro Libertador, por la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! Al personal, atención, firme. El 19 de abril de 1810 reinaba en Caracas una gran agitación popular, sobre todo entre los mantuanos, los blancos criollos nacidos en Venezuela, pero descendientes de los españoles por motivos de los sucesos que existían en España, ya que el rey Fernando VII había abdicado por las gestiones, las presiones de Napoleón Bonaparte. El Cabildo caraqueño, congregado el 19 de abril de este año, aprovechó esta circunstancia para cambiar la situación política en Venezuela. A raíz de estos sucesos se conformó entonces posteriormente la Sociedad Patriótica, donde el padre de la patria, Libertador Simón Bolívar, tuvo una destacada participación y pronunció un discurso memorable hasta la fecha del día de hoy. El 19 de abril de 1810 fue Jueves Santo, mientras el capitán general Vicente Emparan se dirigía a misa. Un grupo perteneciente a la aristocracia y la burguesía criolla, miembros del Cabildo de Caracas, desconocieron al capitán general y este no estuvo de acuerdo con esto. Desde la ventana del ayuntamiento preguntó al pueblo, que se había reunido en la Plaza Mayor, si quería que él siguiera mandándolo. Y el padre José Cortés de Madariaga le hizo señas a la multitud para que contestara negativamente. 19 de abril de 1810 dio el paso para la independencia de Venezuela. La revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. El capitán general de Venezuela fue destituido
por el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación de la Junta Suprema de Caracas, primera forma de gobierno autónomo. El 19 de abril de 1810 se reúne un cabildo extraordinario como respuesta inmediata a la disolución de la Junta Suprema de España y la renuncia del rey Fernando. Surgió un movimiento popular ocurrido en la ciudad de Caracas, iniciando con ello la lucha por la independencia de Venezuela. El movimiento se originó por el rechazo de los caraqueños al nuevo gobernador, quien había sido nombrado por la Junta Suprema de España, disuelta en ese entonces. Tras los sucesos del 19 de abril de 1810, le decíamos, en julio de ese mismo año es creada la Sociedad Patriótica. El Jueves Santos, el 19 de abril, mientras el capitán general se dirigía a misa, un grupo perteneciente a la aristocracia y burguesía criolla, miembros del Cabildo de Caracas, desconocen entonces al capitán general de Venezuela. Él no estuvo de acuerdo con esto. Y cuando desde la ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que se había reunido en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, si quería que él siguiera mandando, el presbítero José Cortés le hizo señales a la multitud para que contestaran que no. El Parán dijo entonces que él tampoco quería el mando. Renunció y se fue a España. Se firma también el acta del 19 de abril de 1810. Apreciamos entonces el desplazamiento del pabellón nacional hacia el asta frente al Panteón Nacional en marco de esta ceremonia con motivo de celebrarse el día de hoy el 213º aniversario del inicio de nuestro proceso independentista. Les comentábamos que tras los sucesos del 19 de abril de 1810, en julio de ese mismo año, se conforma entonces la Junta Patriótica, una asociación revolucionaria. Remigio Ceballos Hinchazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Ernesto Villegas Polyac, ministro del Poder Popular para la Cultura. La ciudadana vicealmirante Elsa Bautista, ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. El ciudadano almirante Carlos Vargas Escalón, inspector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Hernán García Peroso, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Ciudadano mayor general Javier Barracano Tabata, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Capital. La ciudadana Gisela Toro, viceministra de Educación Media. Y la ciudadana Alana Yanesca Zuluaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigida por el sargento ayudante Edi Silva. Con vista a la bandera nacional, atención, presenten, ¡ar!
hombro. 19 de abril de 1810, son 213 años de este importante proceso independentista que posteriormente al año siguiente concluyó en la declaración de nuestra independencia el 5 de julio de 1811. Este día fueron convocados representantes de las provincias libres del territorio venezolano, constituyéndose así el Congreso de la Primera República, siendo declarado y firmándose solemnemente el acta oficial de la Declaración de la Independencia, siendo defendida por hombres de la talla de Simón Bolívar, Sucre, Urdaneta, Páez, Bermúdez, Rivas y Mariño, quienes dieron su vida por la lucha independentista de nuestro país. Apreciamos entonces el desplazamiento de las autoridades en frente del Panteón Nacional en el marco de los actos conmemorativos al 213º aniversario del 19 de abril de 1810. Ceremonia que es presidida por el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. Descansen. Nos decía el padre de la patria posterior a este 19 de abril, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Palabras que siguen retumbando en el ideario bolivariano en nuestros tiempos. Y declaración de Desmas por la cátedra permanente. A continuación se va a continuar con esta ceremonia y la firma del acta que se realiza en el Panteón Nacional en esta ceremonia protocolar. Apreciamos ahora la representación de un performance alusivo al 19 de abril. Y honorablemente saca un evento que evidencia que tomó el pueblo conciencia, defendiendo el gentilicio, dándose así el inicio para nuestra independencia. El Bill Vicente en Paran. En televisión apreciamos la obra 19 de abril, Performance, La Matria, interpretada por la Cátedra Permanente del Estudio de la Poesía Popular y Colectivo Artístico Comunicacional y Comunicalle del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Le respondió en negación. Muy tempranito llegaban al cabildo regidores, el capitán y otros señores en reunión acordaban. Entre tanto se acercaban por las bullas y alaracas, como bramidos de vacas, interrumpiendo con prisa. En Paran se fue a la misa y así dejaba Caracas. Francisco Salias lo alcanza en la puerta de la iglesia y por su insistencia necia Vicente en Paran avanzan. Hacia el balcón luego lanza la pregunta decisiva. Con toda su comitiva pregunta, ¿quieren gobierno? Sonando desde el infierno, respuesta definitiva. El 19 de abril de 1810, un rotundo no a través se gritó con gran febril. Ante un gobierno tan vil, el pueblo tomó conciencia. Para nuestra independencia, sacar era el español, hora de tomar control y luchar con gran paciencia. Eso fue un Jueves Santo, se gritó, no lo queremos. A la fuerza venceremos, a ello causó ese encanto. Junta Suprema, entre tanto, en acta proclamarían. A Emparan expulsarían, mediante un gran movimiento, de nuestra historia el fragmento de ese victorioso día. Un Jueves Santo sería cuando un grupo lo abordara y a la plaza se acercara donde él se dirigiría. De una ventana sería la pregunta en forma vaga y el padre Madariaga allí animara a la gente a negarle al imprudente, continuar con esa saga. Emparan se estremeció al ver esa negación, con gesto de admiración enseguida se pronunció y a todos les anunció que entonces no seguiría y al momento se iría con su orgullo sempiterno. Si no querían su gobierno, él tampoco lo querría. Un año muy importante de 1810, Madariaga, José Cortés, entre todos ese instante, deciden con voz tajante aquel no fiel y rotundo,
cuál daría otro rumbo a la Junta Legislativa, y como brisa intempestiva en Parán se fue iracundo. Yo tampoco quiero mando, fue de Parán su respuesta, y así batiendo la puerta se retiró del comando. El pueblo lo hizo gritando, defendiendo su dilema. Así nace en primer tema nuestro cabildo criollo, resolviéndose aquel rollo con una Junta Suprema. Con ideas libertarias siguieron los compatriotas, con espada, lanza y botas fueron armas necesarias. Fuerzas revolucionarias fueron avanzando a pasos, jefes, soldados rasos en ejército se unieron, contra el opresor pudieron sin importar fracasos. Año ya 213 de ese rechazo rotundo, con sentimiento profundo a un día nos estremece. El orgullo permanece en joven, niño y anciano. Hoy todos venezolanos celebramos este día, con júbilo y alegría festejamos muy ufano. Fue un 24 de abril que la Junta se conformó, al pueblo se le informó y no hizo falta un fusil para acabar con el hostil convocado al Congreso. En todos hubo consenso, como tal dos presidentes, Llamosa y Tobar decentes, lucharon por el proceso. Se instaló libertad civil, nos pusieron de ejemplo. Caracas es un gran templo de impulso para no sufrir. Con un gobierno gentil por la Hispanoamérica, gobernantes con ética, por ciudades imitados, otros cabildos invitados. Fue una lucha histérica. Cumaná también lo siguió, Barinas y Barcelona. Con conciencia se detona, Margarita lo consiguió. Mérida, Trujillo siguió. No fue jurídicamente, aunque sí vibró la gente, legal la independencia y se forjó con paciencia la revolución de frente. Pero políticamente hubo un cambio radical, se logra en nuestra capital, sucedió públicamente y siempre vive en la mente un hecho de trascendencia. Hasta el día de la sentencia, el 5 de julio fue la libertad, con mucha fe, se declara independencia. Yo soy la matria, soy la patria hecha mujer, soy la madre que ha parido a la historia, la hija que duerme en el regazo de la libertad, y porto en mis manos los sueños de un hombre que convirtió los objetivos en realidades, la revolución bolivariana. Yo soy el obrero y el agricultor, soy la campesina, la guerrillera, la heroína, la maltratada y despojada historia que hoy ondea airosa en un tricolor al compás de un gloria al bravo pueblo. En estos abriles victoriosos soy la mano que llevó a Cabildo al representante de aquel imperio del 19 de abril. Pero también soy el 11, 12 y 13. Soy el 27 de febrero. Y soy el vuelvan caras junto a la gloria de Carabobo. Soy el morir o ser libres de una tripulación que al mando del almirante Padilla libraron la independencia definitiva en las gloriosas aguas y en la batalla naval del lago de Maracaibo. Soy el por ahora y el para siempre que nos indica que somos un rostro mestizo. Yo soy un rostro mestizo, como tú, sí, y como tú, como todos ustedes, en unión cívico-militar, como aquel 19 de abril, pero ahora seguimos resistiendo a los bloqueos, a las amenazas, a las medidas coercitivas unilaterales, al enemigo, porque somos potencia, porque somos Venezuela que sigue resistiendo.
Es la interpretación de Performance La Matria de la Cátedra Permanente del Estudio de la Poesía Popular y Colectivo Artístico Comunicacional Comunicalle del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación. Una maravillosa interpretación. Jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Atención, FIR. Muy buenos días, pueblo de Venezuela. Hoy es un día de júbilo, de fuerza revolucionaria. Nos encontramos aquí junto al Padre de la Patria. Izamos nuestra bandera mirandina, heredada de esas glorias de lucha. Quiero pedir un fuerte aplauso para el conjunto de teatro, de comunicadores y poetas del Ministerio de Comunicación e Información y agradecerle tan bonita presentación. Ciudadano Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, ciudadana Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Vicealmiranta Bautista, Celsa Bautista Ontiveros, ciudadano Viceministro presente, oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada, cadetes que se encuentran presentes, medios de comunicación social, músicos militares, invitados todos. El 19 de abril de 1810 se presenta en una coyuntura de diversos actos genésicos que dieron origen a la patria de la América Meridional, a la patria venezolana. Luego de más de 300 años de lucha, recordemos a Ana Soto, llamada guerrera, hija de la tierra y el sol, quien se rebeló a los españoles y la llamaban el espanto que se fuga entre matorrales para desaparecer como un demonio. Recordemos la insurrección de los negros de Coro, la conspiración de Guala España, la expedición libertadora de Francisco de Miranda, la conspiración de los mantuanos. Es necesario decir que el 19 de abril de 1810 se dio un paso importante hacia la independencia definitiva de Venezuela. Es una fecha genésica que luego subsiguientemente brinda y constituye la libertad en la América Meridional. Un movimiento político que conmovió los cimientos del poderío colonial español en tierras venezolanas, en la capital de la Capitanía General de Venezuela para la época, cuando blancos, criollos, mantuanos, grandes cacaos desconocieron la autoridad legítima del capitán general de Venezuela, don Vicente Emparan y Orbe, en presencia del padre Madariaga y de un pueblo. En ese momento, en el Reino de España, es necesario decir que debido a la invasión de Napoleón Bonaparte, fue desplazado del trono al legítimo rey Carlos IV y su heredero, Fernando VII, entronizando al hermano del emperador francés, José Bonaparte. Estos sucesos se conocieron en Caracas y la Junta Suprema Conservadora de los Derechos del rey Fernando VII, el hijo de Carlos IV, hizo un movimiento obligado por la revolución que avanzaba. No era solamente el 19 de abril de 1810, 300 años y más de lucha revolucionaria que avanzaba indeclinablemente a la libertad, dando pasos posteriores hacia la independencia definitiva. Aquel jueves santo, 19 de abril de 1810, luego de un dilatado proceso independentista que ciertamente no se inició de manera exclusiva ese día,
pues en el caso particular de Venezuela se gestó un largo proceso de resistencia al dominio colonial. Venezuela se incorporaría al proceso de la llamada resistencia indígena a partir del 1 de agosto de 1498, cuando fuerzas invasoras europeas ponen pie en Paria, hoy Estado Sucre. Allí comenzó a verse diezmada la población indígena. Los malos tratos infligidos por los invasores, también en el occidente del país, comenzaron a generar una reacción. Por otra parte, los Welser, alemanes conocidos, a quienes se fue entregado el territorio de la gobernación de Venezuela mediante la capitulación, no hicieron más que permitir el avance revolucionario que se avecinaba. Los caquetíos, girajaras y otros grupos étnicos caribes que poblaban los espacios en tiempos tan tempranos como el año 1519. Paulatinamente, las poblaciones aborígenes se vieron severamente mermadas en el siglo XVII. Fue para estos pueblos el siglo del hundimiento demográfico por los graves daños causados. España recurrió a la importación forzada de población africana en condición de esclavizados y estimuló no solamente la resistencia aborigen frente al europeo y al criollo, sino también la de los africanos esclavizados por rebeliones de los cimarrones desde fechas tan tempranas como el año 1552. La rebelión del Negro Miguel en las minas de Buria, cercanas a Barquisimeto. Eso produjo la reacción de los timotocuicas. También nuestras etnias indígenas actuaron con las guerras de Guaycaipuro, las contraofensivas caribes procedentes de los llanos del Orinoco, que actuaban contra las poblaciones blancas del centro del país en tiempos del gobernador Diego de Mazariegos. La resistencia de los cumanagotos, el alzamiento de los cimarrones de La Guajira, los levantamientos de los negros perleros en las costas de Margarita, los cimarroneras del Tuy, la rebelión de Andrés Sote contra la compañía guipuzcoana, la confabulación de Miguel Luengo en el pueblo de San Francisco de Yare, las insurrecciones que se habían suscitado en Perú y en el Socorro, en el territorio de la Nueva Granada, las sublevaciones de los comuneros del Táchira, capitaneados por José García de Hevia, insurrecciones de la Serranía de Coro y la conjura de los indios de Jácura, la sublevación de Guali España, el proceso de resistencia indígena, junto con la resistencia de los negros esclavizados y el movimiento de los comuneros, contribuyó a la fractura del orden colonial, pasando por las invasiones mirandinas de 1806. Todo ello culminaría con los acontecimientos de los años 1810 y 1811, que llevaron a nuestro libertador Simón Bolívar a expresar, a pocas horas antes de la firma del Acta de Independencia en 1811, una frase célebre: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad, vacilar es perderse. Por supuesto que todos estos eventos llevaron a la separación definitiva de Venezuela de la metrópolis española. La resistencia indígena existió y fue una realidad inocultable. No solo celebramos el día de hoy con un evento importante para la revolución libertaria, celebramos la resistencia de todo un pueblo que sufrió y combatió por más de 300 años. Fue una realidad inocultable y una manifestación de rebeldía y de espíritu de lucha contra las imposiciones foráneas
siempre acompañaron el devenir histórico de Venezuela, estas luchas, desde el momento de la invasión española. Finalmente, el acto del 19 de abril revistió un hecho de trascendencia cardinal para que todo un continente dominado por el Imperio Español iniciara su recorrido hacia la construcción de repúblicas soberanas y con identidad propia. Hoy, en medio de un bloqueo, sanciones, ultrajes y arremetidas contra nuestro pueblo, se reivindican los principios anticolonialistas y antiimperialistas que encauzaron las luchas de nuestros libertadores otrora, y la patria bolivariana no acepta ni aceptará jamás tutelajes extranjeros, ni tolera ningún tipo de injerencia imperial, y se mantiene con la mirada puesta en un horizonte de igualdad, de justicia social, en combate contra el delito en todas sus Vicepresidente expresiones. sectorial para la seguridad y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, en esta ceremonia oficial con motivo de la celebración del 213º aniversario del 19 de abril de 1810 y inicio de nuestro proceso independentista. Nosotros con estas imágenes regresamos a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Muchísimas gracias por tan importante información, Evelyn. Justamente cuando hace más de 200 años los libertadores, nuestros ancestros, libraron una batalla por la independencia, la autodeterminación y la soberanía de nuestro país, nosotros, sus herederos, continuamos en la misma batalla contra el imperialismo yanqui en esta oportunidad. Nosotros de esta manera culminamos este contacto y no sin antes recordarles y solicitarles que continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Que tengan muy buenos días.